¿Te has preguntado qué significa realmente cuando una mujer permite cierto contacto físico? ¿Es casualidad o una señal clara de atracción? En este vídeo descubrirás desde la psicología femenina cómo interpretar ese gesto clave que puede indicar que ya te desea, y qué hacer a continuación. ¿Alguna vez has sentido que estabas seguro de que le gustabas, pero aún así todo terminó enfriándose o no pasando absolutamente nada? Si te ha ocurrido, no estás solo, y lo más probable es que hayas cometido el error número 1 que cometen la mayoría de los hombres cuando interactúan con una mujer: confundir amabilidad o comodidad con atracción real. Este error es silencioso, peligroso y devastador para tus resultados, porque no se nota de inmediato. De hecho, al principio todo parece ir bien. Ella sonríe, conversa contigo, no se incomoda cuando estás cerca, incluso se ríe de tus chistes. Y ahí es cuando muchos hombres piensan, ya está, le gusto. Pero la realidad es mucho más compleja, y mucho más interesante. La mayoría de los hombres nunca fueron educados para entender cómo funciona la atracción femenina. Nadie les explicó que una mujer puede ser cariñosa, cercana y abierta sin sentir deseo. Nadie les dijo que el hecho de que no te rechace no significa que te esté eligiendo. Y como consecuencia interpretan cualquier señal positiva como una luz verde, cuando en realidad solo es una luz amarilla. Aquí es donde empiezan los problemas. El hombre, creyendo que todo va bien, acelera. Se vuelve más insistente, más complaciente, más disponible. Empieza a buscar validación, a hablar de más, a justificar su interés. Y sin darse cuenta, cruza una línea invisible que para ella es clarísima. Una línea que separa al hombre interesante del hombre predecible. El segundo gran error es pensar que la atracción femenina funciona igual que la masculina. Muchos hombres se sienten atraídos rápidamente por lo visual y asumen que si a ellos les gusta una mujer, ella debe sentir algo similar solo por compartir tiempo. Pero en la psicología femenina, la atracción no nace de la prisa, sino de la emoción. No surge porque estés ahí, sino por cómo se siente ella cuando estás ahí. Otro fallo común es obsesionarse con hacer lo correcto. Decir la frase perfecta, comportarse de cierta manera, evitar cualquier riesgo. Y aunque suene lógico, este enfoque mata por completo la tensión emocional. Porque la atracción no se construye desde el cálculo, sino desde la presencia, la naturalidad y la seguridad interna. Cuando un hombre actúa desde el miedo a perderla, ella lo percibe de inmediato, aunque no sepa explicarlo con palabras. También está el error de buscar señales aisladas. Un gesto, una mirada, una risa. Los hombres toman una sola acción y la convierten en una historia completa en su cabeza. Pero las mujeres no se comunican en fragmentos, se comunican en patrones. Lo importante no es lo que hace una vez, sino lo que repite cuando se siente cómoda, conectada y atraída. Y aquí viene una verdad incómoda: muchas mujeres permiten ciertas cercanías físicas no porque haya deseo, sino porque se sienten seguras o porque no quieren incomodar. Eso no significa que estén interesadas románticamente. Significa que confían en ti como persona. Y confundir confianza con atracción es una de las formas más rápidas de perder ambas. El problema no es que los hombres se equivoquen. El problema es que no saben que se están equivocando. Siguen repitiendo el mismo patrón una y otra vez con distintas mujeres, creyendo que algo externo es el problema: su apariencia, su edad, su suerte. Cuando en realidad todo se reduce a interpretar mal las señales y reaccionar desde la ansiedad en lugar de desde la calma. Entender esto lo cambia todo. Porque cuando dejas de asumir y empiezas a observar, cuando dejas de forzar y empiezas a sentir el ritmo de la interacción, te vuelves alguien muy distinto. Alguien que no necesita apresurarse, que no se ilusiona antes de tiempo, que no se derrumba si algo no avanza. Y justamente ahí es donde empieza la verdadera atracción. No cuando intentas conquistar, sino cuando entiendes. No cuando persigues señales, sino cuando te conviertes en un hombre que sabe leerlas. En la siguiente parte vamos a profundizar en cómo funciona realmente la atracción femenina, y por qué no responde a la lógica masculina. Porque cuando entiendes eso, dejas de cometer este error, y todo empieza a encajar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay hombres que, sin ser los más guapos ni los más ricos, generan una atracción casi automática en las mujeres, mientras otros que hacen todo bien parecen pasar completamente desapercibidos? La respuesta está en entender algo que casi nadie explica con claridad:
la atracción femenina no funciona desde la lógica, sino desde la emoción, y hasta que no comprendes esto, todo lo demás son suposiciones. La mayoría de los hombres intentan gustar desde la cabeza. Analizan, calculan, planean cada palabra y cada gesto. Creen que la atracción se construye demostrando cualidades, acumulando puntos o evitando errores. Pero en la psicología femenina, la atracción no se activa por una lista de requisitos cumplidos, sino por cómo hace sentir a una mujer cuando está contigo. Esa sensación es invisible pero poderosísima. Una mujer no se siente atraída porque le expliques lo interesante que eres, sino porque se siente segura, estimulada y emocionalmente despierta a tu lado. Y aquí aparece el primer gran concepto, seguridad emocional. No hablamos de protección física ni de promesas, sino de la calma interna que transmites. Un hombre que está cómodo consigo mismo, que no necesita impresionar ni justificar su presencia, genera una sensación de estabilidad que resulta profundamente atractiva. Por el contrario, un hombre que busca aprobación, que teme decir algo incorrecto, que se esfuerza demasiado por agradar, transmite ansiedad. Y la ansiedad, aunque no se exprese con palabras, se percibe. Las mujeres tienen una sensibilidad muy fina para detectar estas emociones, porque su sistema de atracción está orientado a leer el estado emocional del otro, no solo sus acciones. Otro punto clave es entender la diferencia entre atracción emocional y atracción física. La atracción física puede aparecer rápido, pero es frágil. La atracción emocional, en cambio, se construye con la experiencia compartida. Surge cuando una mujer siente que contigo puede ser ella misma, que no tiene que actuar, que no está siendo juzgada. Cuando se siente vista, escuchada y comprendida, algo se activa a un nivel mucho más profundo. Aquí es donde muchos hombres se equivocan intentando impresionar. Hablan de sus logros, exageran historias, se muestran siempre fuertes y sin grietas. Pero la atracción femenina no se despierta por perfección, sino por autenticidad. Mostrar seguridad no significa ser un robot emocional. Significa estar en paz con quien eres, incluso con tus imperfecciones. La atracción femenina también responde mucho al liderazgo emocional. Esto no tiene nada que ver con dominar ni imponer, sino con marcar un ritmo. Un hombre atractivo no reacciona a cada estímulo externo, responde desde su centro. Decide, propone, avanza con calma. Esa dirección genera confianza y la confianza es uno de los pilares del deseo. Cuando una mujer siente que tú llevas el timón emocional de la interacción, que no dependes de su validación para sentirte bien, se relaja. Y en esa relajación aparece la atracción. Porque ya no tiene que cargar con la responsabilidad emocional del momento. Puede simplemente sentir. Otro aspecto fundamental es que la atracción femenina es contextual. No es absoluta ni permanente. Una mujer puede sentirse atraída por ti en un entorno y no en otro. Puede sentirse conectada un día y distante al siguiente. Esto no significa manipulación ni incoherencia, significa que su atracción está influida por su estado emocional, su entorno y la energía del momento. Por eso los hombres que entienden esto no se toman los cambios como algo personal. No se desesperan ni reclaman. Mantienen su estabilidad emocional. Y esa estabilidad paradójicamente suele reactivar la atracción que parecía haberse enfriado. También es importante comprender que la atracción femenina crece con la tensión emocional, no con la comodidad excesiva. Esto no significa conflicto sino polaridad. Significa que hay juego, desafío suave, misterio. Cuando todo es predecible, cuando ya sabe exactamente qué piensas y qué sientes en todo momento, la emoción se aplana. La tensión aparece cuando hay presencia, cuando no entregas todo de inmediato, cuando no intentas controlar el resultado. Cuando disfrutas del momento sin necesidad de asegurarte el futuro. Esa actitud crea un espacio donde la emoción puede crecer de forma natural. Muchos hombres confunden ser buen chico con ser atractivo. Y aunque el respeto y la amabilidad son fundamentales, no generan atracción por sí solos. La atracción surge cuando esas cualidades se combinan con carácter, con límites, con una identidad clara. Cuando sabes quién eres y no te diluyes para agradar. La psicología femenina responde de forma muy fuerte a la coherencia. Lo que dices, lo que haces y lo que sientes deben ir en la misma dirección. Si tus palabras dicen una cosa pero tu energía transmite otra, ella creerá a tu energía. Siempre. Porque ahí es donde está la verdad emocional.
Cuando entiendes cómo funciona realmente la atracción femenina, dejas de intentar convencer. Dejas de apresurar. Dejas de perseguir señales. Empiezas a observar, a sentir, a responder desde la calma. Y eso cambia por completo la dinámica. En ese punto, la atracción deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que sucede. No porque hagas más, sino porque haces menos desde la necesidad y más desde la presencia. Y esto es clave para lo que viene después. Porque cuando comprendes cómo se activa la atracción femenina, empiezas a entender el verdadero significado de las señales físicas, del lenguaje corporal y de esa parte específica del cuerpo de la que hablaremos más adelante. No como un truco, sino como una consecuencia natural de una conexión real. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, aunque no diga nada, una mujer puede estar comunicando muchísimo con su cuerpo? La realidad es que el lenguaje corporal femenino dice mucho más que las palabras, y aprender a leerlo correctamente es una de las habilidades más poderosas, y menos enseñadas, que puede desarrollar un hombre. La mayoría de los hombres escucha lo que una mujer dice, pero muy pocos observan lo que hace. Y eso es un error enorme, que cuando hay incongruencia entre palabras y cuerpo, el cuerpo siempre dice la verdad. No porque ella quiera engañar, sino porque muchas de sus reacciones son inconscientes. Su cuerpo responde antes de que su mente racional tenga tiempo de filtrar nada. El primer concepto clave que debes entender es que toda mujer tiene zonas de confort y zonas de intimidad. Las zonas de confort son aquellas donde permite cercanía sin que eso implique deseo, hombros, brazos, espalda alta, incluso la cercanía física en general. Son áreas sociales. Que una mujer permita acceso a estas zonas no significa atracción, significa que se siente segura contigo. Aquí es donde la mayoría se confunde. Un hombre toca un brazo, ella no se aparta, y él asume que hay interés. Pero muchas mujeres no se retiran simplemente por educación, por no incomodar o porque no sienten amenaza. Interpretar esto como atracción es precipitarse. Las zonas de intimidad, en cambio, son completamente distintas. No se abren por cortesía, sino por conexión emocional. Y lo importante no es solo si permite el contacto, sino cómo reacciona su cuerpo. El lenguaje corporal femenino se basa más en la respuesta que en la acción inicial. Por ejemplo, cuando una mujer se siente cómoda pero no atraída, su cuerpo permanece neutral. No se acerca más, no busca prolongar el contacto, no acompaña el gesto. En cambio, cuando hay atracción, su cuerpo responde, se relaja, se inclina, se queda. No hay tensión, no hay rigidez. Todo fluye. Otro error común es fijarse en gestos aislados. Una mirada, una sonrisa, una risa. Pero el lenguaje corporal no se lee en momentos puntuales, sino en secuencias repetidas. Lo que importa es el patrón. ¿Se orienta hacia ti constantemente? ¿Reduce la distancia de forma natural? ¿Busca excusas para permanecer cerca? ¿Imita tus gestos sin darse cuenta? La orientación corporal es una de las señales más claras. Cuando una mujer está interesada, su cuerpo tiende a apuntar hacia ti, incluso si está hablando con otras personas. Sus pies, su torso, su atención. El cuerpo no miente. Si está atraída, su centro gravitacional eres tú. También es clave observar qué hace cuando hay una pausa. En los silencios es donde el cuerpo habla más fuerte. Si el silencio se vuelve incómodo y ella se aleja, cruza brazos o se distrae, probablemente no hay conexión emocional. Pero si el silencio se siente cómodo, si mantiene la cercanía, si no necesita llenarlo con palabras, ahí hay algo importante ocurriendo. El contacto visual es otro elemento fundamental, pero no por la duración, sino por la calidad. Una mirada profunda, relajada, sin prisa, comunica más que 10 miradas rápidas. Cuando una mujer sostiene la mirada y no parece querer romperla, está creando un puente emocional. Y si sonríe ligeramente mientras lo hace, está bajando defensas. Ahora bien, no todas las mujeres expresan atracción de la misma manera. Algunas son más abiertas, otras más sutiles. Por eso no se trata de memorizar señales, sino de desarrollar sensibilidad. De observar sin ansiedad. De leer el contexto completo. Un signo muy revelador es cuando una mujer ajusta su cuerpo para acomodarse a ti. Se inclina, se acerca, gira su torso, cruza o descruza piernas en tu dirección. Son microajustes inconscientes que indican apertura.
Su cuerpo está diciendo, estoy aquí. También debes prestar atención a lo que hace cuando tú te mueves. Si te alejas un poco y ella inconscientemente reduce la distancia, eso es una señal de conexión. Si tú bajas la intensidad y ella la mantiene, está invirtiendo emocionalmente. Por el contrario, cuando no hay atracción, el cuerpo busca salidas. Se orienta hacia puertas, hacia otras personas, hacia objetos. Aparecen barreras físicas, bolso al frente, brazos cruzados, postura cerrada. No porque no le gustes como persona, sino porque no hay interés romántico. Un punto crucial es entender que el lenguaje corporal femenino responde a tu estado emocional. Si estás tenso, ella se tensa. Si estás calmado, ella se relaja. No es magia, es resonancia emocional. Por eso intentar aplicar lenguaje corporal sin trabajar tu presencia interna no funciona. La atracción no se fuerza con gestos. Se permite con coherencia. Cuando tu cuerpo, tu voz y tu energía están alineados, el cuerpo de ella responde. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las señales que muchos buscan desesperadamente. Entender el lenguaje corporal femenino no es aprender a manipular, sino aprender a escuchar sin palabras. Es dejar de imaginar y empezar a observar. Es dejar de proyectar deseos y empezar a leer realidades. Y cuando sabes leer esas realidades, cuando distingues comodidad de atracción, cuando reconoces apertura genuina, es cuando estás preparado para entender algo aún más específico y poderoso. ¿Qué significa realmente cuando una mujer permite el acceso a ciertas zonas íntimas de su cuerpo? Porque ahí ya no hablamos de suposiciones, sino de comunicación emocional clara. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Y si te dijera que hay una señal física que, cuando aparece de forma natural, dice mucho más que 1000 palabras o que cualquier te quiero? No es algo vulgar ni explícito, y precisamente por eso casi nadie la entiende. Esta sección es clave porque aquí es donde muchos hombres se confunden, y donde otros marcan la diferencia. Primero hay que aclarar algo importante, no existe una parte del cuerpo mágica por sí sola. Lo que realmente importa no es la parte, sino el contexto emocional en el que esa parte se vuelve accesible. Sin embargo, dentro de la psicología femenina, hay zonas que solo se abren cuando se ha superado una barrera interna muy concreta, la barrera de la intimidad emocional. Esta parte específica del cuerpo no pertenece al ámbito social ni al de la cortesía. No es una zona neutra. Es una zona que el cerebro femenino asocia con cercanía, vulnerabilidad y conexión. Por eso, cuando una mujer permite el acceso a esa zona de forma consciente y relajada, no está reaccionando por impulso, sino por confianza profunda. Y aquí viene el primer matiz importante: permitir no es lo mismo que tolerar. Muchas mujeres toleran contactos por educación, por presión social o por incomodidad para decir que no. Pero cuando hay atracción real, no hay tolerancia, hay apertura. El cuerpo no se queda rígido, no se aleja después, no corrige la situación. Al contrario, se adapta y se queda. Cuando una mujer te deja tocar esta parte específica de su cuerpo y no solo no se aparta, sino que permanece, relaja su postura o incluso reduce la distancia, su cuerpo está diciendo algo muy claro: me siento segura contigo y me gusta cómo me siento aquí. Eso es enorme. Porque el deseo femenino necesita seguridad emocional para manifestarse. Esta zona está directamente relacionada con el sistema nervioso. Cuando una mujer no está interesada, esa zona se protege de forma automática. No es racional, es instintivo. Por eso, cuando se abre, no es casualidad. Es una respuesta a cómo se siente contigo en ese momento. Ahora bien, aquí es donde muchos hombres arruinan todo. Creen que esa señal es una meta, un permiso absoluto o una garantía de que ya está todo hecho. Y nada más lejos de la realidad. Esa señal no es el final del camino, es una confirmación del presente. Habla del ahora, no del futuro. Cuando un hombre interpreta esta apertura desde la calma, sin apresurarse, sin cambiar su actitud, sin volverse ansioso, la atracción se profundiza. Pero cuando lo hace desde la euforia, la urgencia o la necesidad, rompe el equilibrio emocional que permitió que esa señal apareciera en primer lugar. El significado psicológico real de este gesto es: confío en ti a un nivel más íntimo que el promedio. No es posesión, no es exclusividad, no es promesa. Es conexión.
Y la conexión en la psicología femenina es el terreno donde el deseo puede crecer. También es importante entender quién inicia y cómo se da el contacto. No es lo mismo que tú fuerces una cercanía a que ella no solo la permita, sino que la facilite. A veces lo hace quedándose más cerca de lo normal, otras veces no alejándose cuando podría hacerlo fácilmente. Es sutil, pero muy claro cuando sabes observar. Otro punto clave es la continuidad. Cuando esta apertura ocurre una vez y luego desaparece por completo, puede haber sido una prueba o un momento puntual. Pero cuando se repite, cuando se mantiene en distintos momentos, en distintos contextos, estamos hablando de una señal consistente de atracción. La psicología femenina funciona mucho por capas. Primero viene la curiosidad, luego la comodidad, después la confianza, y solo entonces aparece este tipo de apertura física. Saltarse capas no acelera el proceso, lo rompe. Por eso, cuando esta señal aparece de forma natural, es porque las capas anteriores ya están presentes. Un error común es pensar que esta señal tiene el mismo significado con todas las mujeres. No es así. Algunas son más expresivas físicamente, otras más reservadas. Por eso siempre hay que leerla dentro del patrón general de su comportamiento contigo. ¿Te busca? ¿Invierte tiempo? ¿Se interesa por ti más allá de lo superficial? Todo eso importa. Lo que sí es universal es esto: una mujer no abre esta zona íntima si no hay una conexión emocional mínima y una atracción latente. Puede no saber a dónde va a llevar, pero sabe cómo se siente contigo. Y ese sentimiento es positivo. Aquí entra algo muy importante: esta señal no se provoca, se permite. No se consigue insistiendo, tocando de más o probando límites. Aparece cuando tú estás presente, tranquilo, sin intención oculta, disfrutando del momento. Aparece cuando ella no se siente evaluada ni presionada. Por eso los hombres que viven obsesionados con qué tocar, o cuándo tocar, casi nunca llegan a este punto. Porque su foco está en la acción, no en la conexión. En cambio, los hombres que entienden la dinámica emocional hacen que esta señal aparezca casi como una consecuencia natural. Cuando una mujer te deja tocar esta parte específica de su cuerpo en un contexto íntimo y relajado, no está diciendo "ya eres mío" como una frase literal. Está diciendo algo mucho más profundo: me siento emocionalmente a salvo contigo y hay atracción. Y eso, en la psicología femenina, es el terreno más fértil que existe. En la siguiente sección vamos a hablar de algo igual de importante: cuando esta señal sí significa atracción real, y cuando no. Porque saber leerla bien te puede acercar mucho, pero leerla mal puede alejarte más que nunca. ¿Y si esa señal que tú interpretaste como una confirmación absoluta en realidad no significaba lo que creías? Esta es sin duda una de las partes más delicadas y más importantes de todo el vídeo, porque aquí se define si avanzas con inteligencia, o si arruinas una conexión que iba por buen camino. Entender cuando esa señal sí significa atracción real y cuando no lo significa es lo que separa al hombre que sabe leer a una mujer del que vive confundido. Y para eso hay que dejar algo muy claro desde el inicio: ninguna señal existe en el vacío. Todo depende del contexto, del momento y sobre todo, del patrón general de comportamiento. Empecemos por cuando sí significa atracción. La primera condición es la coherencia. Cuando esa señal física aparece acompañada de otras señales emocionales, el mensaje es claro. Ella busca pasar tiempo contigo, hace preguntas personales, recuerda detalles, se interesa por cómo te sientes, mantiene contacto visual, se ríe contigo incluso cuando no estás intentando ser gracioso. Su energía está presente. No está distraída, no está a medias. Está ahí. En estos casos, el contacto físico no aparece como algo aislado, sino como una extensión natural de la conexión. No se siente forzado ni incómodo. Ocurre en un ambiente relajado, sin tensión social, sin presión externa. Y lo más importante, su comportamiento no cambia negativamente después. No se enfría, no se distancia, no se vuelve rara. Todo sigue fluyendo. Otra señal clara de que sí hay atracción es que ella invierte. Invierte tiempo, atención y emoción. No eres tú siempre el que inicia conversaciones o propone encuentros. Ella también se mueve. Y cuando una mujer invierte, cualquier apertura física cobra mucho más peso, porque no está ocurriendo por inercia, sino por elección. También es una señal positiva cuando el contacto se repite de forma natural en distintos momentos.
No una vez aislada, sino varias veces en diferentes contextos. Eso indica que no fue una casualidad ni una prueba puntual, sino una comodidad íntima que se está consolidando. Ahora pasemos a la parte incómoda, cuando no significa atracción, aunque muchos quieran creer que sí. El primer escenario es cuando el contexto es socialmente ambiguo. Ambientes como fiestas, reuniones con alcohol, celebraciones o situaciones donde hay mucha estimulación externa pueden generar cercanía física sin que exista un interés real. El cuerpo se relaja, las barreras bajan, pero eso no siempre se traduce en deseo específico hacia ti. Otro caso muy común es cuando ella es una persona naturalmente cariñosa o expresiva. Hay mujeres que tienen un contacto físico amplio con amigos, compañeros o conocidos. Si esa señal aparece pero su trato contigo no es diferente al que tiene con otros, no hay exclusividad emocional. Y sin exclusividad emocional, no hay atracción romántica sólida. También debes tener cuidado cuando esa señal aparece, pero no hay inversión emocional previa. Si ella no te busca, no muestra curiosidad por ti, no intenta conocerte más allá de lo superficial, el contacto físico puede estar basado solo en comodidad o confianza básica. Y eso, aunque es positivo, no es atracción. Una señal de alerta muy clara es cuando, después de ese gesto, ella se vuelve distante. Responde menos, tarda más, evita planes, cambia el tono. Eso indica que algo no estaba alineado. Tal vez ella se dio cuenta de que cruzó un límite interno, o tal vez tú cambiaste tu energía después del gesto. En cualquier caso, esa señal no era una confirmación, sino un momento. Aquí entra un punto clave, la reacción del hombre. Muchas veces la señal sí tenía un significado positivo, pero el hombre la interpreta mal y reacciona desde la ansiedad. Se acelera, se vuelve intenso, empieza a presionar, a buscar definiciones, a actuar como si ya hubiera algo asegurado. Y eso mata la atracción casi de inmediato. Por eso no solo importa lo que ella hace, sino cómo tú respondes. Cuando un hombre mantiene la calma, no cambia su comportamiento y sigue conectado con el momento, la atracción suele crecer. Cuando se desborda emocionalmente, la rompe. Otro escenario donde la señal no significa atracción es cuando hay una dinámica de validación. Algunas mujeres disfrutan sentirse deseadas, buscadas, admiradas, pero no necesariamente quieren avanzar. Permiten cierta cercanía porque refuerza su autoestima, no porque quieran una conexión íntima. Esto no es manipulación consciente, es una dinámica emocional común. ¿Cómo se detecta esto? Muy simple, ella recibe, pero no da. Le gusta la atención, pero no invierte. Le gusta el contacto, pero no la profundidad. Le gusta sentirse especial, pero no quiere construir nada. En estos casos, interpretar la señal como atracción real solo lleva a frustración. También hay que hablar de las pruebas. A veces una mujer permite cierta cercanía para evaluar cómo reaccionas. No para darte luz verde, sino para ver si eres capaz de mantenerte centrado, respetuoso y emocionalmente estable. Si fallas la prueba, retrocede. Si la pasas, puede avanzar más adelante. Por eso la señal no debe tomarse como un trofeo, sino como información. Información sobre el estado emocional del momento. Nada más y nada menos. La gran diferencia entre los hombres que entienden esto y los que no, es que unos buscan certezas y otros leen procesos. La atracción femenina no es binaria. No es sí o no. Es un flujo que puede crecer o desaparecer dependiendo de cómo se maneje. Cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con señales sueltas. Empiezas a observar el conjunto. La energía, la inversión, la coherencia, la continuidad. Y ahí es cuando todo se vuelve mucho más claro. Porque la verdadera pregunta no es, ¿me dejó tocar esa parte? La verdadera pregunta es, ¿cómo se comporta conmigo en general? Si esa respuesta es sólida, la señal tiene peso. Si no lo es, la señal es solo ruido. En la siguiente sección vamos a ver exactamente qué hacer después de interpretar correctamente esta señal. Porque leer bien es importante, pero actuar bien es lo que define si la atracción avanza o se desvanece. ¿Y ahora qué haces cuando ya sabes que la señal es real? Esta es la parte donde muchos hombres fallan, no por falta de interés, sino por exceso de emoción. Porque interpretar bien una señal es importante, pero lo que haces justo después es lo que realmente define si la atracción crece o se rompe. El primer principio que debes grabarte es este:
no cambies tu energía. Si antes de esa señal estabas tranquilo, presente y seguro, eso mismo es lo que permitió que apareciera. Cambiar repentinamente tu actitud, volverte más intenso o más necesitado, es como mover los cimientos de una casa justo después de construirla. Muchos hombres, al sentir esa confirmación, cometen el error de acelerar. Empiezan a hablar más, a explicar lo que sienten, a proyectar el futuro. Pasan del "estamos disfrutando el momento" al "que somos" en cuestión de minutos. Y esa transición abrupta suele generar presión emocional, incluso si no se expresa con palabras. Lo que debes hacer es exactamente lo contrario, bajar un punto la velocidad interna. No la conexión, no la presencia, sino la prisa. Mantén la conversación natural, el contacto relajado, el tono ligero. La atracción femenina necesita espacio para expandirse, no empujones. Otro punto clave es no convertir la señal en un tema. No la menciones, no la analices en voz alta, no busques confirmación verbal. Hacerlo rompe la magia del momento y traslada la interacción de lo emocional a lo racional. Y cuando eso ocurre, la atracción suele enfriarse. En lugar de eso, responde con coherencia. Si ella permitió cercanía, tú mantén una cercanía respetuosa. Si ella baja defensas, tú mantén tu estabilidad. El mensaje que transmites es: puedo estar aquí sin perder el control. Eso genera confianza y deseo al mismo tiempo. Ahora hablemos de lo que no debes hacer bajo ninguna circunstancia. No intentes subir el nivel físico de golpe. No pruebes límites inmediatamente. No interpretes la señal como un permiso absoluto. El contacto físico es un diálogo, no un monólogo. Cada paso debe sentirse tan natural como el anterior. También evita volverte complaciente. Algunos hombres, al sentir que ya gustaron, empiezan a decir que sí a todo, a buscar agradar más, a perder sus límites. Y eso destruye la polaridad que generó la atracción en primer lugar. La seguridad no se demuestra adaptándote a todo, sino manteniéndote fiel a tu centro. Un error silencioso pero muy común es cambiar el trato. Antes eras tranquilo y relajado, después te vuelves excesivamente romántico o serio. O al revés, te vuelves frío para no parecer necesitado. Ambos extremos son reacciones, no decisiones. Y la atracción responde mal a las reacciones impulsivas. La actitud correcta es simple pero poderosa, naturalidad consciente. Sigues siendo tú, sigues disfrutando el momento, sigues conectado, pero sin apropiarte de nada. No actúas como si ya hubieras ganado, ni como si tuvieras que asegurar algo. Estás presente. También es importante saber cuándo avanzar verbalmente. No con declaraciones, sino con propuestas. Proponer un plan, un encuentro o una experiencia compartida. No desde la urgencia, sino desde la calma. Oye, me gusta cómo fluye esto, ¿te parece si continuamos otro día? Esa energía es muy distinta a pedir validación. Cuando una mujer siente que tú avanzas sin presión, que no dependes de su respuesta para sentirte bien, su atracción suele aumentar. Porque no la estás colocando en una posición de responsabilidad emocional. No le estás pidiendo que decida algo grande. Solo estás invitando a seguir. Otro punto clave es mantener tu vida activa. No reorganices todo alrededor de ella. No canceles planes importantes. No te vuelvas hiperdisponible. La atracción crece cuando percibe que eres un hombre con dirección, no alguien que se detiene esperando señales constantes. Y aquí va algo muy importante: la paciencia es una forma de seguridad. Un hombre que no necesita acelerar transmite abundancia emocional. No se aferra, no se desespera, no se define por una interacción. Y esa tranquilidad es extremadamente atractiva. Si después de la señal decides avanzar un poco más, hazlo leyendo su respuesta. Si ella acompaña, continúa. Si ella se detiene, respetas y te mantienes centrado. No lo tomas como rechazo personal. Lo tomas como información. Esa madurez emocional deja huella. El mayor error que puedes cometer es actuar como si esa señal te hubiera otorgado un derecho. La atracción no funciona por derechos, funciona por resonancia. Lo que ella sintió en ese momento fue una respuesta a quien estaba siendo. Mantén eso. Cuando haces lo correcto después de la señal, no necesitas forzar nada. Las cosas avanzan solas.
La conexión se profundiza. La tensión se mantiene. La atracción se transforma en algo más sólido. Y en la siguiente sección vamos a ver ejemplos reales y situaciones concretas donde todo esto se pone a prueba. Porque entender la teoría es importante, pero ver cómo se aplica en la vida real es lo que realmente cambia resultados. ¿Y cómo se ve todo esto en la vida real, cuando no hay pausa, ni teoría, ni tiempo para analizar cada gesto? Porque una cosa es entender los principios, y otra muy distinta es reconocerlos en situaciones cotidianas, donde las emociones, los nervios y el contexto juegan en contra. En esta sección vamos a bajar todo a tierra con ejemplos reales que muestran exactamente cómo se gana, o se pierde la atracción. Primer escenario: una cita tranquila, conversación fluida, risas naturales. En un momento de silencio cómodo, ella se acerca un poco más. Él mantiene la calma, no se mueve bruscamente, sigue hablando con el mismo tono relajado. Ella no se aleja, apoya ligeramente su cuerpo y la cercanía se mantiene. ¿Qué hizo bien este hombre? No interpretó la señal como un premio. No cambió su energía. No aceleró. Dejó que el momento respirara. Resultado: la conexión se profundiza y ella propone verse de nuevo. Segundo escenario: misma situación inicial pero reacción distinta. Ella se acerca, permite cercanía, incluso hay contacto. Él lo interpreta como una confirmación total. Empieza a tocar más, a hablar del futuro, a decir lo mucho que le gusta. La energía cambia. Ella empieza a responder menos, se tensa, se distancia. ¿Qué falló? No la señal. Falló la reacción. Él rompió el equilibrio emocional que permitió que esa señal apareciera. Tercer escenario: entorno social, amigos en común, ambiente relajado. Ella es cercana, cariñosa con todos. Se apoya, toca, bromea. Él piensa que es algo especial. Intenta avanzar de forma más directa. Ella se incomoda y aclara que solo lo ve como amigo. ¿Qué pasó aquí? Él no leyó el contexto ni el patrón general. Confundió personalidad con atracción. Cuarto escenario: compañeros de trabajo. Conversaciones largas, complicidad emocional, risas privadas. Un día, en un momento tranquilo, ella permite una cercanía que antes no existía. Él no hace nada especial, solo mantiene la conversación y el respeto. Días después, ella busca excusas para hablar, propone verse fuera del trabajo. ¿Por qué funcionó? Porque él entendió que la señal no era para actuar de inmediato, sino para seguir construyendo. Quinto escenario: cita que parecía ir bien, señal física clara, pero al día siguiente ella se muestra distante. Mensajes cortos, menos interés. Él insiste, pregunta qué pasó, busca explicaciones. Ella se aleja más. ¿Qué aprendizaje deja esto? Que una señal aislada no garantiza continuidad, y que presionar después de una bajada emocional solo acelera el final. Ahora veamos un ejemplo de cómo se hace bien. Sexto escenario: ella se acerca, hay contacto, él sonríe, baja un poco la voz, mantiene la presencia. No cambia el tema, no dramatiza. Al final del encuentro propone verse otro día sin expectativa. Ella acepta con entusiasmo. Aquí no hubo prisa, hubo coherencia. Séptimo escenario: ella permite cercanía, pero cuando él intenta avanzar un poco más, ella se detiene. Él lo respeta sin molestarse, sigue igual de tranquilo. Minutos después, ella vuelve a acercarse por iniciativa propia. ¿Qué pasó? Él pasó una prueba. Demostró autocontrol, respeto y seguridad. Octavo escenario: relación de amistad larga. Un día, ella cruza una barrera física que nunca había cruzado. Él no actúa distinto, pero sí propone un plan a solas días después. Ella acepta. ¿Por qué? Porque él leyó la señal como un cambio de dinámica, no como un permiso inmediato. Noveno escenario: señal clara, pero él se vuelve complaciente. Empieza a estar siempre disponible, a cancelar planes, a priorizarla en exceso. Ella pierde interés. Aquí la señal era real, pero la respuesta la mató. La atracción necesita dirección, no sacrificio. Décimo escenario: ella se muestra abierta físicamente, pero no emocionalmente. No pregunta, no invierte, no propone.
Él se da cuenta y decide no engancharse. Mantiene el trato cordial, pero no persigue. ¿Resultado? O la dinámica se enfría de forma sana, o ella empieza a invertir si había interés real. Estos ejemplos muestran algo muy claro: la señal no decide el resultado, la gestión sí. No gana el que recibe más señales, sino el que mejor responde a ellas. Los hombres que fracasan suelen hacerlo por exceso de interpretación, exceso de emoción, exceso de prisa. Los hombres que tienen éxito entienden que la atracción es un proceso, no un evento. También es importante notar que muchas veces no hay errores graves, solo pequeñas reacciones acumuladas. Un comentario fuera de lugar, una actitud ansiosa, una necesidad de control. La atracción se va apagando poco a poco, no de golpe. Por eso el verdadero aprendizaje no es memorizar señales, sino desarrollar una forma de estar. Una presencia que se mantiene igual cuando todo va bien y cuando no, una estabilidad que no depende de una reacción externa. Cuando integras esto, empiezas a vivir las interacciones de forma más ligera. Disfrutas más. Observas más. Reaccionas menos. Y curiosamente es ahí cuando las señales empiezan a aparecer con más frecuencia. Porque la atracción femenina no responde a la desesperación, responde a la calma. No responde a la necesidad, responde a la seguridad. Y eso se demuestra en los pequeños momentos, no en los grandes gestos. En la siguiente sección vamos a hablar de cómo desarrollar esa energía interna que provoca estas señales sin buscarlas. Porque cuando trabajas en eso, todo lo demás se vuelve mucho más sencillo. ¿Y si el verdadero secreto no fuera aprender señales, sino convertirte en el tipo de hombre que las provoca sin esfuerzo? Esta es probablemente la sección más importante de todo el vídeo, porque aquí dejamos de hablar de gestos externos y empezamos a hablar de quién eres cuando nadie te está observando. La mayoría de los hombres quiere resultados distintos sin cambiar su energía interna. Buscan técnicas, frases, momentos exactos. Pero la atracción femenina no se activa por lo que haces, sino por desde dónde lo haces. Y esa diferencia lo cambia todo. El primer pilar de esta energía es la presencia. Estar presente no es solo estar físicamente ahí, es estar mental y emocionalmente en el momento. Cuando hablas con una mujer, ¿estás escuchando de verdad o estás pensando en qué decir después? ¿Estás sintiendo la interacción o estás evaluando si va bien o mal? Esa desconexión interna se nota aunque no se verbalice. Un hombre presente transmite calma. No tiene prisa, está compitiendo con nadie, no está buscando validación. Y esa calma es profundamente atractiva, porque en un mundo lleno de estímulos y ansiedad, sentirse tranquilo con alguien es un lujo emocional. El segundo pilar es la autoaprobación. Un hombre atractivo no necesita gustar para sentirse valioso. No se define por la reacción de una mujer. Esto no significa indiferencia ni frialdad, significa estabilidad. Cuando tu autoestima no depende del resultado, tus acciones dejan de estar cargadas de tensión. Las mujeres perciben esto con mucha facilidad. Notan cuando un hombre espera algo a cambio de su atención, y también notan cuando no. El primero genera presión. El segundo genera libertad. Y donde hay libertad, la atracción puede crecer. El tercer pilar es la dirección interna. Un hombre con dirección sabe lo que quiere en su vida más allá de una interacción. Tiene proyectos, valores, intereses. No se adapta constantemente para encajar. Esto no se trata de hablar de tus metas todo el tiempo, sino de que se note que tu vida tiene rumbo. Cuando una mujer siente que tú eres el centro de tu propia vida, no intenta ocuparlo todo. Se siente atraída a acompañar, no a liderar la dinámica. Y eso crea una polaridad natural. Otro elemento clave es la regulación emocional. Todos sentimos nervios, ilusión, miedo al rechazo. La diferencia está en cómo los gestionas. Un hombre regulado no reprime emociones, pero tampoco actúa impulsivamente desde ellas. Las observa, las entiende y decide cómo responder. Esta capacidad se refleja en cómo manejas silencios, cambios de energía o momentos incómodos. En lugar de llenarlos con palabras o acciones desesperadas, los sostienes. Y sostener un momento emocional sin colapsar es una señal muy potente de madurez. La energía que provoca señales no es intensa ni exagerada. Es estable. No sube y baja con cada gesto. No se euforiza ni se hunde.
Y esa estabilidad permite que la mujer se relaje y explore su propio deseo sin sentirse presionada. También es importante hablar de la congruencia corporal. Tu postura, tu respiración, tu tono de voz dicen más que tus palabras. Un hombre con energía atractiva ocupa su espacio con naturalidad. No se encoge, no invade. Se mueve con ritmo, habla sin apuro, mira sin necesidad de dominar. Esta congruencia se entrena desde el día a día. Cómo caminas, cómo escuchas, cómo reaccionas ante imprevistos. No se activa solo en citas. Es un estado que se cultiva. Otro punto fundamental es el desapego del resultado. Esto no significa no importar, sino no aferrarte. Cuando no necesitas que algo ocurra para estar bien, tu energía se vuelve ligera. Y esa ligereza es muy atractiva. El desapego se nota en pequeños detalles, no insistir cuando ella no puede, no dramatizar silencios, no interpretar cada gesto como definitivo. Sigues tu vida, disfrutas y permites que la interacción fluya. También debes desarrollar la capacidad de disfrute. Un hombre que disfruta genuinamente del momento sin expectativas, irradia una energía contagiosa. No busca impresionar, busca compartir. Y esa diferencia se siente. Muchas señales aparecen cuando una mujer siente que contigo puede bajar la guardia. Que no tiene que actuar, que no tiene que cumplir un rol. Y eso solo ocurre cuando tú tampoco estás actuando. Por último, la energía que provoca estas señales nace del respeto profundo, tanto hacia ella como hacia ti mismo. No cruzas límites por ansiedad, no te quedas donde no hay reciprocidad. Te valoras lo suficiente como para no forzar nada. Cuando integras todo esto, las señales dejan de ser un misterio. Empiezan a aparecer de forma natural, sin que las busques. Y cuando no aparecen, no te afecta porque sabes quién eres. Y en la última parte de este vídeo vamos a cerrar todo con una reflexión final que conecta cada pieza. Porque entender señales es útil, pero entenderte a ti mismo es lo que realmente cambia tu vida y tus relaciones. ¿Y si el verdadero secreto no fuera aprender señales, sino convertirte en el tipo de hombre que las provoca sin esfuerzo? Esta es probablemente la sección más importante de todo el vídeo, porque aquí dejamos de hablar de gestos externos y empezamos a hablar de quién eres cuando nadie te está observando. La mayoría de los hombres quiere resultados distintos sin cambiar su energía interna. Buscan técnicas, frases, momentos exactos. Pero la atracción femenina no se activa por lo que haces, sino por desde dónde lo haces. Y esa diferencia lo cambia todo. El primer pilar de esta energía es la presencia. Estar presente no es solo estar físicamente ahí, es estar mental y emocionalmente en el momento. Cuando hablas con una mujer, ¿estás escuchando de verdad o estás pensando en qué decir después? ¿Estás sintiendo la interacción o estás evaluando si va bien o mal? Esa desconexión interna se nota aunque no se verbalice. Un hombre presente transmite calma. No tiene prisa, está compitiendo con nadie, no está buscando validación. Y esa calma es profundamente atractiva, porque en un mundo lleno de estímulos y ansiedad, sentirse tranquilo con alguien es un lujo emocional. El segundo pilar es la autoaprobación. Un hombre atractivo no necesita gustar para sentirse valioso. No se define por la reacción de una mujer. Esto no significa indiferencia ni frialdad, significa estabilidad. Cuando tu autoestima no depende del resultado, tus acciones dejan de estar cargadas de tensión. Las mujeres perciben esto con mucha facilidad. Notan cuando un hombre espera algo a cambio de su atención, y también notan cuando no. El primero genera presión. El segundo genera libertad. Y donde hay libertad, la atracción puede crecer. El tercer pilar es la dirección interna. Un hombre con dirección sabe lo que quiere en su vida más allá de una interacción. Tiene proyectos, valores, intereses. No se adapta constantemente para encajar. Esto no se trata de hablar de tus metas todo el tiempo, sino de que se note que tu vida tiene rumbo. Cuando una mujer siente que tú eres el centro de tu propia vida, no intenta ocuparlo todo. Se siente atraída a acompañar, no a liderar la dinámica. Y eso crea una polaridad natural. Otro elemento clave es la regulación emocional. Todos sentimos nervios, ilusión, miedo al rechazo. La diferencia está en cómo los gestionas. Un hombre regulado no reprime emociones, pero tampoco actúa impulsivamente desde ellas.
Las observa, las entiende y decide cómo responder. Esta capacidad se refleja en cómo manejas silencios, cambios de energía o momentos incómodos. En lugar de llenarlos con palabras o acciones desesperadas, los sostienes. Y sostener un momento emocional sin colapsar es una señal muy potente de madurez. La energía que provoca señales no es intensa ni exagerada. Es estable. No sube y baja con cada gesto. No se euforiza ni se hunde. Y esa estabilidad permite que la mujer se relaje y explore su propio deseo sin sentirse presionada. También es importante hablar de la congruencia corporal. Tu postura, tu respiración, tu tono de voz dicen más que tus palabras. Un hombre con energía atractiva ocupa su espacio con naturalidad. No se encoge, no invade. Se mueve con ritmo, habla sin apuro, mira sin necesidad de dominar. Esta congruencia se entrena desde el día a día. Cómo caminas, cómo escuchas, cómo reaccionas ante imprevistos. No se activa solo en citas. Es un estado que se cultiva. Otro punto fundamental es el desapego del resultado. Esto no significa no importar, sino no aferrarte. Cuando no necesitas que algo ocurra para estar bien, tu energía se vuelve ligera. Y esa ligereza es muy atractiva. El desapego se nota en pequeños detalles, no insistir cuando ella no puede, no dramatizar silencios, no interpretar cada gesto como definitivo. Sigues tu vida, disfrutas y permites que la interacción fluya. También debes desarrollar la capacidad de disfrute. Un hombre que disfruta genuinamente del momento sin expectativas, irradia una energía contagiosa. No busca impresionar, busca compartir. Y esa diferencia se siente. Muchas señales aparecen cuando una mujer siente que contigo puede bajar la guardia. Que no tiene que actuar, que no tiene que cumplir un rol. Y eso solo ocurre cuando tú tampoco estás actuando. Por último, la energía que provoca estas señales nace del respeto profundo, tanto hacia ella como hacia ti mismo. No cruzas límites por ansiedad, no te quedas donde no hay reciprocidad. Te valoras lo suficiente como para no forzar nada. Cuando integras todo esto, las señales dejan de ser un misterio. Empiezan a aparecer de forma natural, sin que las busques. Y cuando no aparecen, no te afecta porque sabes quién eres. Y en la última parte de este vídeo vamos a cerrar todo con una reflexión final que conecta cada pieza. Porque entender señales es útil, pero entenderte a ti mismo es lo que realmente cambia tu vida y tus relaciones. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes algo que muy pocos hombres comprenden: la atracción no se fuerza, se permite. No depende de una frase mágica ni de tocar en el momento perfecto, sino de la conexión, la calma y la coherencia que transmites cuando estás con una mujer. Cuando sabes leer las señales, pero sobre todo cuando sabes mantener tu centro, dejas de vivir confundido, dejas de apresurarte y empiezas a disfrutar las interacciones con mucha más claridad y seguridad. Y curiosamente es ahí cuando las cosas empiezan a fluir de verdad. Si este vídeo te ha aportado valor, suscríbete al canal para seguir aprendiendo psicología femenina y dinámicas de atracción que no se explican en ningún otro sitio. Dale like para apoyar el contenido y ayudar a que llegue a más personas. Y ahora dime en los comentarios qué parte del vídeo te hizo más sentido o te hizo ver algo diferente. Te leo.